imágenes muestran el preciso momento en que las fuerzas especiales de la Policía Nacional incursionan en un campamento terrorista en la localidad de San Martín de Pangoa, en Junín. Entre trampas y árboles, en un laberinto sin salidas, la llamada Operación Albergue logró rescatar a 11 niños de 2 a 7 años con altos índices de desnutrición y presos de una ideología violentista. Robarles la infancia y la adolescencia a estos chicos a cambio de convertirlos en gente con una ideología criada desde chiquitos en contra del Perú. El éxito de esta operación se debió a un proyecto llamado Constelación. Dicho proyecto fue equipado y financiado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Constelación tiene como principal objetivo interceptar líneas telefónicas en casos de narcotráfico, terrorismo y secuestro. Estos equipos de inteligencia electrónica son operados por los miembros de la Policía Nacional y supervisados por los de la Fiscalía Nacional. Esta unidad captó las conversaciones del camarada Tío Jorge, responsable del adoctrinamiento de los niños pioneros en la zona de San Martín de Pangoa, en Junín. Desde la noche del viernes, que ya ingresaron a uno de los albergues del INAVIF bajo la competencia del Ministerio de la Mujer, solamente una sola vez han vuelto a entonar canciones subversivas. Pero sí llama la atención que el trato entre ellos sea de compañero o camarada. Pero no es la primera vez que estos pequeños actúan en actos criminales. Prueba de ello es lo comentado en el libro Feliciano, La captura de un senderista rojo. En él se narra con detalles las conversaciones del ex general Fournier con algunos ex senderistas en la zona de Ayacucho. Ellos comentaron que centenares de familias, gente entre lágrimas y gritos desesperados, eran obligados a dejar a sus hijos en manos de una horda criminal. Mire, cuando incursionaba Alipio pedía a las familias llevarse a los niños, y cuando se resistían, Alipio mataba al papá o a la mamá, y así reunía a varios chiquitos de 6 hasta 10 añitos. En fila se los llevaba en montes sin zapatitos, a veces calatitos, y a niñito que se quedaba porque no podía caminar. ¿No ves que estaban flaquitos? Alipio los levantaba de sus piecitos, cabeza abajo, y con un palo le daba en la nuca. Este es Orlando Borda Casafranca, más conocido como camarada Alipio, el más sangriento mando de la columna senderista del BRAE, uno de los terroristas más buscados por las fuerzas del orden por matar y torturar a policías y militares que en el recorrido cayeron en sus manos. En la siguiente página, el ex general Fournier comenta: bueno, ¿qué más hay de los niños pioneros? Lancé la pregunta al aire. Me preocupan esos niños y el futuro del Perú. Ojo que algunas mujeres de la seguridad de Feliciano provienen de los niños pioneros, por ejemplo Olga. Olga fue también una niña pionera, a la que bajo golpes la apartaron de su familia para llevarla a un mundo que no conocía. Ella es otra de las personas más buscadas en la zona de Ayacucho. Esta sanguinaria y trastornada líder obligó a cantar a más de 100 de niños esos rezos sin alma. Han habido casos en que les obligaba a tomar sangre del enemigo, sangre caliente del enemigo. Alberto Valencia, un fallecido ex parlamentario y autor de los crímenes de Sendero Luminoso en Ayacucho, es quien relata en las páginas 11 y 48 las insanas acciones de los comandos senderistas con los niños pioneros. El 13 de septiembre de 1985, Sendero Luminoso inauguró la táctica inhumana de usar a los niños para que cumplan objetivos terroristas. Ese día, a las 11 de la mañana, un menor de aproximadamente 13 años bajó de un automóvil y se dirigió corriendo a una casona ubicada en la calle Asamblea de la ciudad de Ayacucho, donde se hospedaban numerosos miembros de la Policía de Investigaciones del Perú. Cuando el jovencito llegaba a la puerta de la casa, le explotó en sus manos, antes de tiempo, el paquete que llevaba con 8 cartuchos de dinamita. El 11 de mayo de 1986. Un niño murió al explotarle un artefacto explosivo en la mano. El niño no alcanzó a lanzar la dinamita sobre un grupo de policías que conversaban en la Plaza Gervasio Santillana. El cuerpo del niño despedazado permaneció una semana en la morgue esperando que alguien lo reclame.
Sus restos fueron a la fosa común. Entonces aquellos que se resistían les obligaban y poco a poco van perdiendo miedo, ¿no? Con sangre. Han habido casos en que les obligaba a tomar sangre del enemigo, sangre caliente del enemigo. Pero ¿cómo explicarnos que luego de más de 20 años estos terroristas sigan cometiendo sus sangrientos crímenes? ¿Cómo entender estas acciones inhumanas donde utilizan impunemente a niños y niñas, muchos de los cuales han sido procreados en los mismos campamentos de Sendero Luminoso? Lo que pasa es que este grupo que está actualmente en el Braille, que muchos llaman solamente como la familia Quispe Palomino, surge ya después de la caída de Feliciano. Primero cae Abimael Guzmán, Feliciano. Por un tiempo la organización queda acéfala. Después viene el operativo del general Fournier y en el 99 en Huancayo cae Feliciano. Después de esta caída continúa y antes de la caída de Feliciano cae Raúl, que actualmente forma parte del comité central de la organización actual en el Braille. Este es Jorge Quispe Palomino, conocido como Camarada Raúl, un astuto criminal quien lidera actualmente en el Braille y quien utilizó una sombría estrategia para hacer creer a sus propios compañeros un cambio en su actitud. Muchos integrantes de su columna pertenecen a las comunidades asháninka, ya que por su ignorancia creyeron en tesis violentistas. Él contribuye para la caída de los otros y luego él se compromete a que se rinda todo el grupo en su conjunto, en el Braille, en 3 etapas. Primero tenían que ser rescatados las masas cautivas, posteriormente los asháninkas y un tercer periodo tenían que rendirse todo el conjunto de los armados que estaban ahí en ese entonces en diferentes bases militares. Para eso habían ido de base en base, incluso distribuyendo alimentos, ropas. Jorge Quispe Palomino es considerado por las fuerzas del orden como un tercer líder senderista en la dicha zona del Braille y caracterizado como un ser despiadado por la cantidad de atentados dirigidos por este. Primero en Santa Rosa, abatiendo en un puente a 8 policías. El 9 de abril del año 2007, el distrito de Sanabamba fue testigo de la crueldad y manipulación que hicieron los senderistas con los niños pioneros. Sendero Luminoso produjo una emboscada a las patrullas militares que incursionaron dicho territorio y obligó a aquellos pequeños pioneros a disparar el tiro de gracia a los militares caídos, causando horror a la población. Que las más fuertes han sido las de Sanabamba en el 2007, donde han sido abatidos más o menos como 15 o 16 soldados. Y en esa incursión terrorista, estos niños que forman parte de los pioneros han sido obligados a ingresar y a rematar a los soldados que estaban heridos. A muchos de ellos les han sacado los ojos, les han hecho cortes post-mortem. Eso es para que ellos tomen fuerza, confianza, que eso es el inicio de las acciones armadas, un bautizo. Las diversas columnas senderistas cuentan con armamento sofisticado de guerra, que a decir del experto en terrorismo y narcotráfico Pedro Yaranga, ni el ejército peruano posee. Cuando el 17 de mayo, en el 80, cuando estalla todo esto en Churchi, en Ayacucho, ellos incursionaron con escopetas oxidadas, incursionaron con palos que se asemejaban ser armas. Actualmente ellos tienen las armas más sofisticadas que tiene el ejército Galil, tienen HKG-3 y tienen otro tipo de armamentos que utiliza bien el ejército en su mayoría o la policía. Y además de eso tienen armas pesadas, tienen PKM. PKM son los armamentos que portan los helicópteros, 2 adelante y 2 atrás. Hasta ahora tienen por lo menos 3 helicópteros derribados. Así es que estamos hablando de un grupo que sí, en el proceso de la historia, ha avanzado bastante militarmente. Para el analista en temas de terrorismo y narcotráfico, existe una gran diferencia entre el sendero de Abimael Guzmán y el sendero de Víctor Quispe Palomino, Camarada José. Pero hay una cosa que es bastante especial, que este grupo, a diferencia del 80, son mucho más pragmáticos. Tienen apoyo directo de las comunidades por donde ellos se desplazan.
En cambio, los del 80 atentaban contra los comuneros. Sin embargo, es cierto, pero también aquí hay que hacer un hincapié, que hay muchos que dicen de que lo que ellos están haciendo es levar, están secuestrando niños en el Braille. Eso no es cierto. Ellos, por lo menos, que ahora ya han constituido un comité central, tienen orgánicamente cierta cantidad de líderes, también tienen cierta cantidad de personas que apoyan, masas cautivas. Si simplemente pusiéramos 5 hijos solamente por cada cabecilla, por ejemplo, José tiene 6 hijos, Raúl tiene 5 hijos, Alipio tiene 5 hijos, los que están como pioneros, y así sucesivamente. Guillermo tiene otros tanto, Gabriel tiene otros tanto, Olga tiene otros tanto. Entonces poco a poco van sumando. A eso hay que sumarle a los que están en las diferentes columnas. Cada uno tiene sus hijos, las masas cautivas tienen sus hijos, y todos esos pasan a formar parte de esa escuela de niños pioneros. Si bien es cierto, la operación Albergue ha sido un éxito, no debemos bajar la guardia. Lograr la pacificación del Braem va a ser una tarea dura y sangrienta. El desconocimiento de la zona, el apoyo de la población hace de esta labor muy difícil, pero no imposible. Hay que indicar que los niños, por las leyes nacionales y principalmente por las leyes internacionales, los convenios internacionales están protegidos. Entonces no nos imaginamos. Yo no descartaría que en algún momento estos, en algún enfrentamiento, a lo mejor utilicen a los niños. Que si esos niños fueran abatidos por las fuerzas del orden, probablemente tendríamos algún problema a niveles internacionales, como que nuestras fuerzas del orden estuvieran violando las leyes para matar a algunos niños. No obstante que este sería un enfrentamiento armado. O sea, no estamos hablando de un niño común y corriente que está con sus juguetes o que está en alguna calle o en alguna comunidad abatido por un arma, sino es un enfrentamiento, porque si hay un enfrentamiento, obviamente un niño de 14 años ya sabe manejar fusil, y ese niño tranquilamente, si que ve a un policía o a un soldado cerca a ellos, va a tomar su fusil y le va a asesinar. El presidente Ollanta ha declarado formalmente una guerra frontal con Sendero Luminoso, una esperanza que no solo llega a la población limeña, sino a aquellos que son víctimas de esta sangrienta guerra, los niños pioneros.